¡Ustedes son unos asesinos! Durante varias décadas, el ejército colombiano llevó a cabo una de las prácticas más macabras de nuestra historia. Miles de civiles inocentes fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. Al país se le vendía como una victoria contra las guerrillas, mientras los militares recibían dinero, ascensos y condecoraciones. Pero detrás de esos supuestos triunfos había una mentira construida con sangre inocente. Hoy muchos secretos siguen enterrados y aún hay quienes ocultan la verdad. Esta es la historia de las víctimas, de los culpables y de una de las páginas más oscuras de Colombia, los falsos positivos. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele. Aunque el auge de esta práctica ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe, sus raíces se remontan varias décadas atrás. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, Colombia vivía uno de sus periodos más violentos, marcado por la guerra entre las fuerzas militares, guerrillas como las FARC y el ELN, paramilitares y el narcotráfico. En ese contexto, en 1978, el presidente Julio César Turbay Ayala promulgó el Estatuto de Seguridad, que en teoría buscaba enfrentar la violencia, pero en la práctica le otorgó a las fuerzas militares el poder para detener, torturar y desaparecer civiles sin orden judicial, solo por considerarlos una amenaza. Estas medidas, similares a las dictaduras de Sudamérica, marcaron el inicio de los crímenes de Estado en la historia reciente de Colombia, dejando cientos de víctimas en nombre de la seguridad nacional. El gobierno utilizaba esta estrategia para justificar los crímenes, presentaban a las víctimas como guerrilleros y de paso silenciaban a sus opositores. Tras la salida de Turbay en 1982, los falsos positivos se hicieron frecuentes en distintos gobiernos. Un caso emblemático ocurrió el 3 de octubre de 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur. Ese día, varios militares detuvieron, torturaron y desaparecieron al joven Luis Fernando Lalinde en Antioquia, y luego lo reportaron como un guerrillero llamado Jacinto, muerto en combate. Pero tras 12 años de lucha, su familia halló el cuerpo en Caldas, confirmando que el supuesto guerrillero en realidad era un sociólogo que se encontraba ayudando a un herido ese día. Otro hecho se dio el 27 de abril de 1988 en Suaza, Huila, durante el gobierno de Virgilio Barco. Luego de un enfrentamiento armado, el ejército llegó a los predios de Carlos García y su hijo, y de la pareja Camilo Artunduaga y Ana Pérez. Los soldados destruyeron sus enseres, y después de torturarlos les quitaron la vida y los sepultaron en una fosa común. Luego los presentaron a la prensa como guerrilleros muertos en combate. Más tarde llegó la presidencia de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, donde estas ejecuciones extrajudiciales se pueden contar por decenas. Avanzamos al año 2002, cuando Álvaro Uribe llegó al poder con la promesa de devolver la seguridad a Colombia. Su gran bandera fue la llamada seguridad democrática, una política con la que buscaba fortalecer al Estado y derrotar al crimen y al terrorismo. Sin embargo, muy pronto, esta estrategia se tiñó con sangre inocente. Apenas 2 meses después de asumir el poder, Uribe ordenó la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, considerada la incursión militar urbana más grande en la historia de Colombia. Oficialmente, el objetivo era acabar con las milicias urbanas y estructuras de las FARC y el ELN que controlaban el sector. Al frente estaban su ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el general Mario Montoya. Pero lo que no se dijo públicamente es que los paramilitares del bloque Cacique Nutibara no solo participaron, sino que fueron fundamentales en el operativo. Mientras el ejército rodeaba la comuna y cerraba las entradas, los paramilitares se movían por los callejones y laderas, disparándole a todo aquel que pareciera sospechoso. En esa avanzada cayeron muchos inocentes, hubieron decenas de desapariciones, y la Comuna 13 quedó bajo el control del paramilitarismo, los mismos que habían ayudado al ejército. Durante el periodo de Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Defensa comenzó el auge de los falsos positivos, sobre todo en Antioquia, Meta y Santander. Luego llegó Jorge Uribe, quien consolidó la política del conteo de bajas, aumentando aún más estas ejecuciones. Las denuncias por torturas, desapariciones y asesinatos de civiles inocentes no paraban. Entre las víctimas habían niños, personas con discapacidad e incluso familias enteras. El punto crítico llegó en 2005, cuando el ministro Camilo Ospina Bernal expidió la Directiva 029, que ofrecía recompensas y beneficios a los militares por cada guerrillero o cabecilla muerto, así como por la incautación de armas. Sin embargo, como enfrentar a las guerrillas era difícil y peligroso, estos incentivos, sumado a las alianzas con grupos criminales y al afán del gobierno por mostrar resultados, terminaron perfeccionando una práctica ya conocida: asesinar civiles y luego presentarlos como criminales. El proceso era el siguiente:
Primero captaban a sus víctimas con falsas promesas de trabajo, las acusaban arbitrariamente de pertenecer a un grupo armado, detenían a indigentes o activistas de la zona y en algunos casos hacían lo mismo con sus propios compañeros militares. Luego eran trasladados a zonas apartadas, donde muchas veces eran torturados y finalmente ejecutados. Después se montaba la escena, les ponían armas, uniformes y los hacían pasar por guerrilleros. Por último, se falsificaban reportes y documentos, presentando las muertes como bajas en combate, que en realidad nunca ocurrieron. En 2006, Juan Manuel Santos fue nombrado ministro de Defensa y Mario Montoya fue nombrado comandante del ejército. En ese periodo se dio el pico más alto de falsos positivos. El gobierno sabía que esto estaba pasando porque las víctimas y varias ONG denunciaban los crímenes. Sin embargo, el presidente Uribe junto a sus ministros y generales negaban los hechos, defendían la honorabilidad de la fuerza pública y acusaban a los denunciantes de estar aliados con la guerrilla para fabricar falsas denuncias. Y tampoco se van a dejar acomplejar por falsas acusaciones. La persecución llegó al punto de que, a través del extinto DAS, el gobierno espió ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, con el fin de vigilarlos y desacreditar sus denuncias. El gobierno parecía blindado ante las denuncias y muchos seguían aplaudiendo sus políticas de seguridad. Pero en 2007, el cabo Carlos Eduardo Mora de la Brigada Móvil 15 de Ocaña descubrió que su unidad estaba asesinando civiles y presentándolos como bajas en combate. Sus superiores intentaron obligarlo a entregar a sus informantes para ser asesinados también, pero él se negó y denunció estos hechos. Un año después, en 2008, un soldado desertor contactó a la ONU y confesó que su unidad llevaba años matando inocentes, incluso a su propio padre, presentado falsamente como guerrillero. Pero el verdadero escándalo estalló cuando varias madres de Soacha denunciaron la desaparición y asesinato de sus hijos. 19 jóvenes llevados con falsas promesas de trabajo hasta Ocaña, Santander, y presentados como guerrilleros muertos en combate. Entre ellos estaba el hijo de Luz Marina Bernal, un joven de 26 años con discapacidad, señalado absurdamente como jefe de una organización narcoterrorista. Esto llevó a la destitución de 27 oficiales del ejército, y a finales de ese año, el general Mario Montoya renunció, aunque fue defendido por el presidente y miembros del Centro Democrático. Usted ha hecho una labor operativa muy buena, excelente. Las investigaciones posteriores revelaron el horror. Fosas comunes con cientos de cuerpos en todo el país. Entre ellos habían niños, jóvenes, indígenas, campesinos e incluso mujeres embarazadas. Avanzamos al año 2016, cuando se creó la JEP, como parte de los acuerdos de paz con las FARC para ofrecer verdad y reparación a las víctimas. Sin embargo, varios implicados en este escándalo siempre se opusieron. Aunque en un principio la fiscalía hablaba de unas 2.000 víctimas, la JEP estableció que durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo al menos 6.402 falsos positivos. Esta cifra inmediatamente fue rechazada por Uribe, sectores militares y el Centro Democrático, que la calificaron como un ataque contra la fuerza pública y contra el expresidente. Mientras que la comunidad internacional y las organizaciones de víctimas no solo respaldaron esta cifra, sino que señalaron que podría ser mayor. Por estos crímenes, cientos de militares, oficiales y civiles han sido condenados a penas que van hasta los 50 años. Muchos de ellos han confesado su participación y las órdenes que recibían. Sin embargo, cuando se trata de llegar a los altos mandos, ministros o el propio expresidente, la respuesta siempre ha sido la misma, que no sabían nada y que se trataban de casos aislados. ¿Qué ha pasado? Que lo que me dijeron a mí no fue la verdad. El intento por ocultar responsabilidades ha llegado al extremo de amenazas y asesinatos contra quienes declaraban, como el de Nixon Cárcamo, asesinado en 2014 tras señalar a sus superiores, o el abuso a la esposa de un soldado en 2013 para obligarlo a retractarse. Todo esto refleja los esfuerzos de las altas esferas del uribismo por negar y silenciar la verdad. Hoy, muchas víctimas siguen exigiendo justicia, asegurando que Álvaro Uribe, sus ministros y generales sabían lo que ocurría, pero en lugar de detener el horror, lo encubrieron y lo impulsaron. Mientras investigaba la información para este video, encontré un documento que recopila numerosos casos de falsos positivos. Son testimonios dolorosos que, más allá de la tristeza, me generaron vergüenza por todos los militares y gobernantes que derramaron sangre inocente. Porque qué tan poco honor hay que tener para portar un uniforme con el que juras proteger a tus semejantes y usarlo para torturar y asesinar inocentes de tu propio pueblo. O qué tanta hambre de poder se necesita para tratar a tus ciudadanos como desechables. Aún así, quiero reconocer a los militares que con verdadero honor se atrevieron a denunciar estos crímenes y a las víctimas que siguen luchando por la verdad.
Gracias a ellos, aún creemos en la justicia.